Las breves de la información es algo interesante que se están cansando los soldados israelíes y es algo importante también a aclarar que aquí ya no es la franja de Gaza, en Líbano y en Siria, en el aspecto de que no pueden estar rotando los militares. Esto lo da a conocer The Washington Post. Habla de la fatiga por la guerra se profundiza en Israel a medida que aumentan los fallecimientos y se expanden los combates. Aunque estén falleciendo muy pocos soldados israelíes en el aspecto de que esto ya se está prolongando, bueno, se está aumentando, pues el escenario en el aspecto de que ya no pueden estar rotando, en el aspecto de irse a descansar 2 o 4 meses, algo por el estilo, y es algo interesante que los reservistas ya nos están presentando. Recordar dos situaciones, esto es lo más reciente, pero recordar dos situaciones que ya había dicho el ministro de Defensa, es decir, el encargado del ejército. Ellos establecían que ya no había nada que hacer en la franja de Gaza, pero como siguen hostigando, siguen acosando, pues más se están cansando en un lugar donde ya no existe, todo está derrumbado. Tanto es así que solamente existen las unidades de socorro de la ONU y aún así son catalogados como terroristas porque quieren acabar con todo. También este personaje, antes de ser destituido, pues bueno, ya empezaba a pedir a reclutar otros 7,000 ortodoxos, es decir, ya estaban agarrando a los judíos privilegiados, porque los ortodoxos son los judíos privilegiados en el aspecto de que viven del erario porque son personas pensantes y que estaban contribuyendo en su forma de pensar, tipo filósofos, pero esto ya tocados por sus ideologías religiosas. Ahora bien, esto es interesante lo que se está presentando, porque si de por sí ya estabas utilizando a personas privilegiadas porque los propios israelíes civiles por su propia cuenta no querían ser reservistas, es algo que ya está causando consecuencias. Estás ganando según guerras en el Líbano, Siria y lo que es la franja de Gaza. Lo lamentable de todo esto es que por tener tantos conflictos, tantos frentes, pues te estás quedando debilitado. Esto es una narrativa que dice un personaje. Un número cada vez mayor de reservistas israelí están optando por no presentarse a cumplir con su deber, lo que aumenta aún más la presión sobre el ejército, sobrecargado en medio de una guerra que se extiende cada vez. También recordar que hay mujeres de Israel haciendo también trabajos en primera línea, ¿eh? No están haciendo que cocinando o funciones de enfermería, no, no, no. Hay mujeres en la primera línea que están tomando armas, están combatiendo, es algo interesante que también este es por otro lado. Aquí están buscando, bueno, aquí está una narrativa. Ari Kraus, un reservista de la brigada de élite Golani del ejército israelí, dijo que pasaba su día dentro de Gaza haciendo explotar túneles subterráneos por la noche. Recordó, se unía a otros padres uniformados en una colonia arenosa tratando de conseguir suficientes puntos de acceso para los teléfonos celulares para hacer una videollamada con su hija pequeña. Aquí lo interesante es que están haciendo detonaciones de lo que es los túneles y aún así no han mostrado absolutamente nada del el gran armamento arsenal. Igual que Irak, era el motivo para que Estados Unidos entrara a Irak, entró a Irak. No encontraron absolutamente nada. Bueno, en la franja de Gaza sí están encontrando los túneles, pero no están encontrando absolutamente nada. E inclusive hay túneles que siendo bombardeados tienen todavía luz. Es obviamente que son montajes. Ante esto, The Washington Post establece lo siguiente, que el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel reconoce que las cifras de alistamiento ha disminuido un 15% desde octubre del año pasado, desde que empezó el conflicto, cuando tras el ataque de Hamas, cientos de miles de israelíes de todas condiciones, aquí ortodoxos, se presentaron para luchar, muchos de ellos sin ser llamados a filas, porque al principio todos querían participar, pero el problema es que Netanyahu empezó a escalar el conflicto, a irse a Siria, a Líbano, a Cisjordania. De por sí, ellos hacían eso, irse a Cisjordania, que es parte de Palestina, pero aquí el problema es que a la vez, lo hicieron todo a la vez. Antes solamente, bueno, al Líbano atacamos una semana o un mes,
y pasaba el tiempo, descansaban, luego a Siria otra vez y así se la estaban llevando. Ahora es todo parejo, es algo que se está dando a conocer, donde un reservista israelí en anónimo que sirve a las fuerzas especiales reveló al periódico The Washington Post que su unidad de 12 hombres se redujo a 5 después de que 7 de ellos se negaron a presentarse. Nunca imaginamos una guerra tan profunda y tan prolongada, explicó, y además que no habría nadie que se pudiera reemplazar. La escasez de trabajadores ha afectado negativamente la productividad del país, porque esa es otra, en el aspecto de que ante el poco reclutamiento, las personas ya no viven en Israel. Hay algunas personas que se fueron porque esos ultraortodoxos que son privilegiados, pues se quedaron ahí. Hay otras personas que se van, ¿sabes qué? Antes de que nos obliguen. Y al no tener la mano prima, la mano de obra, pues adivina qué, ya no tienes ya no tienes tus trabajadores. Unos están en la guerra y otros pues están huyendo, en el aspecto de que antes que hagas obligatorio ser reservista. Y es algo interesante que así es la única forma de que Israel también se pueda detener, que ellos mismos se cansen. Estas las breves de la información.